Quiero hacerte la siguiente pregunta. Eh, Todos nosotros, tú y yo, conocemos el remordimiento, ¿no es cierto? El sentimiento de la culpa. Y no es un sentimiento grato. Eh, este sentimiento viene por la culpa cuando herimos a alguien o cuando dañamos algo, cuando algo valioso se rompe, una relación se daña, una amistad es herida. Y he estado pensando en esto esta semana y me he dado cuenta qué tan fácil es dañar algo o dañar a alguien. Eh, y la pregunta que nos hacemos o que me he estado haciendo es, ¿qué hacemos cuando estas frías garras de la culpa se clavan en nuestros corazones? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que hemos fallado? ¿Nos quedamos con la pena o si hemos herido a alguien, no hacemos nada por la vergüenza o a veces por el orgullo? ¿Será que a veces no sabemos qué hacer? ¿Cómo reparar una relación dañada? ¿Cómo arreglar algo cuando somos culpables, cuando hemos roto, cuando hemos afectado algo, cuando nuestras palabras, nuestras acciones han afectado a alguien? Y quizás la pregunta más importante en esto sea, ¿qué hacemos con Dios frente a esta culpa, a este remordimiento? Porque Él lo ve todo lo que hacemos. Y esto es algo que a veces olvidamos. Dios ve todo lo que hacemos. Él ve todo lo que está en nuestras mentes, todo lo que pensamos está ah, eh, abierto para Él. Nada se esconde de su presencia. Nada se esconde de su mirada. Mira lo que dice el libro de Job. Él lo ve todo. Él conoce cada uno de nuestros pasos. Y el salmista dice lo siguiente. Señor, tú me has examinado. Tú conoces. Y me conoces, perdón. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes todo lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Y el libro de Proverbios nos recuerda lo siguiente. Los ojos del Señor están en todas partes y observan a los buenos y a los malos. Así que aun cuando quisiéramos disimular nuestra culpa, eh, no podemos escondernos de Dios, de su mirada. Y esto quizás para muchos de nosotros incremente más este sentimiento de culpa, de vergüenza. Entonces, nuevamente la pregunta es importante. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que hemos fallado? ¿Qué hacemos con esta culpa? ¿Qué hacemos cuando somos culpables delante de Dios? De cosas que no podemos disimular ni esconder delante de Dios. El sermón de hoy nos va a enseñar cómo tratar con esta culpa. Y quiero invitarte a orar. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu infinita sabiduría y tu amor inigualable. Gracias porque tú eres un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros, tus hijos. Y tú nos quieres enseñar tus caminos y a vivir de acuerdo con tu palabra. Ayúdanos a comprender que tu plan para nuestras vidas es el mejor y que seremos completamente felices y bendecidos si seguimos tu voluntad. Que las meditaciones de mi corazón y lo que voy a decir ahora, Señor, sea nada más que una exposición fiel a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nuestro
Eh, Nuestro pecado es ante todo una falta de respeto hacia Dios. Y ese es el primer punto que quiero compartir hoy. Eh, lo primero que quiero recordarte es entonces eso, que estas leyes de Levítico no fueron entregadas a egipcios o cananeos, sino a los israelitas. Ese es el primer punto, recordar esto, que Dios primero entregó, que Dios primero entró en una relación con este pueblo. Ellos no eran nada especial, en un sentido, no eran mejores o superiores que los filisteos, que los cananeos o que los egipcios de su época. Ellos fueron escogidos por Dios únicamente por gracia. Y Dios entró en esta relación con ellos. Y ellos entraron en esta relación con Dios por medio de un pacto. Él los rescató, los sacó de Egipto, los llevó al desierto y allí ellos hicieron un pacto con Dios y Él hizo un pacto con ellos. Este es el punto de partida. Dios los atrajo a sí mismo. Él les entrega sus promesas y ellos responden a esas promesas comprometiendo sus vidas al servicio de Dios. La relación vino primero y después vino la ley. Esto es necesario entenderlo, porque lo que viene primero siempre debe ser una relación con Dios. De nada serviría que tratemos, o incluso logremos, entre comillas, obedecer o cumplir con algunas leyes o mandamientos de Dios, pensando que eso nos acumula puntos. Si no estamos en una relación con Dios, de nada sirve. Por lo tanto, cada vez que pecamos o quebrantamos las leyes de Dios, estamos dañando esa relación. Sabes, la Biblia me sorprende cuántas veces en la Biblia Dios mismo compara la relación que Él tiene con su pueblo con el pacto del matrimonio. El libro del Antiguo Testamento de Oseas es un libro que gira en torno a esta ilustración, a esta comparación. Repetidamente se compara la relación del profeta Oseas con su esposa infiel con la relación de Dios y su pueblo infiel. Dios varias veces dice por medio del profeta, yo voy a perdonar la infidelidad de mi pueblo, voy a restaurar este matrimonio. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo quien hace esta misma comparación de hablar de la iglesia y su relación que tiene con Dios con, eh, con una relación de matrimonio. Y esta relación se basa en la fidelidad. Ponte a pensar en esto. Si estamos hablando de matrimonio, los solteros, les hago esta pregunta, ¿te casarías con alguien que en el altar, ahí haciendo las promesas, te promete serte fiel un 99% de las veces? A los que están casados les pregunto esto, ¿te hubieras casado con él o con ella si ahí en el altar te hubiera prometido, te voy a ser fiel 99%, un 99%? Nadie se casaría con alguien así, porque la fidelidad es el ADN del amor. La fidelidad es el centro de la relación de un matrimonio. Y Dios entró en una relación con su pueblo en esos términos de fidelidad. Y Él es fiel con nosotros. Y nosotros le debemos fidelidad a Él. Por eso digo que cada vez que pecamos, estamos siendo infieles a Dios.
Cada vez que rompemos un mandamiento, es como un marido o una esposa engañando, traicionando a su esposo. No es algo con lo cual uno bromea. El tema de nuestra culpa cuando pecamos es algo serio. Dios lo trata como una infidelidad. Y esto es lo fuerte que Levítico nos enseña. Es una infidelidad aun si esta falta fue accidental. El verso 17 de Levítico eh, muestra esto. Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía algo malo. Esto se repite varias veces en estos versos de Levítico. También se repite en el verso 15 que está ahí en la pantalla. Varias veces se reconoce en estos versos que nosotros podemos pecar sin saberlo, pero aún así somos culpables. Ahora quizás alguien se pregunte, pero ¿cómo es posible eh, pecar sin saberlo? La respuesta es fácil. Es fácil pecar sin saberlo. ¿Cuántas reglas rompemos solamente porque no nos damos cuenta? Ah, ¿cuántas personas se pasan una luz roja simplemente por estar distraídos? No es que tenemos la intención a veces de quebrantar la ley. De hecho, creo yo que la mayoría de nuestras faltas como cristianos, como creyentes, es de esta manera, no intencionada. No es que nos levantamos con la meta o con el plan en nuestra agenda, hoy voy a romper los siguientes mandamientos. No creo que ese es el caso. Los rompemos por descuido, los rompemos por nuestra torpeza. Y esto es lo que la Biblia está mencionando en estos versos. De hecho, el verso 15 habla de estos eh, errores contra las cosas santas. Si miras en tu Biblia, ahí dice, cuando alguien comete una falta y sin proponérselo peque en las cosas santas. Estas cosas santas que salen en este verso, ¿qué son? Son, aquí el pasaje se está refiriendo a los utensilios del tabernáculo. Había en, en el tabernáculo y en el templo cosas como ollas, como palas, cuchillos, objetos que se habían dedicado exclusivamente para ser utilizados dentro del santuario, para eh, manipular los sacrificios, para encender el incienso, etc. Entonces, ¿qué pasaba si de forma involuntaria o de forma descuidada un sacerdote despistado que podía ver usaba una cuchara del templo, por ejemplo, en su casa para servir el almuerzo? O si por error utilizaba uno de estos objetos para otra cosa, aunque haya sido un error honesto, era un pecado. Porque Dios había dado instrucciones específicas de cómo debían usarse cada uno de sus utensilios y el sacerdote estaba desobedeciendo. Dios se toma en serio la obediencia. Y aunque haya sido un descuido, Dios merece más respeto de nuestra parte. Y estos versos lo que nos están enseñando es esto, que para Dios es importante la obediencia. Se trata de la base de esta relación, fidelidad. Pero el problema es que por nuestro pecado, aún de descuido, somos culpables.
Lo otro que estos versos nos están mostrando, por lo tanto, es que la santidad de Dios es tan grande, que aún por nuestro descuido no tenemos excusa. Somos culpables cuando ofendemos a Dios, aun si fuera una ofensa eh, por descuido. Eh, Ahora, en los siguientes versos del capítulo 6, de los versos 1 al 5, el Levítico hace un giro muy interesante en su enseñanza. Sigue hablando de la culpabilidad del pecado, sigue hablando de nuestra culpabilidad, pero uh, en este pasaje se habla específicamente de nuestra culpabilidad con, con nuestras acciones que afectan nuestra relación con nuestro prójimo. Eh, por ejemplo, se habla de qué pasa cuando alguien robaba, cuando alguien mentía, cuando alguien calumniaba, daba un falso testimonio, cuando alguien recibía algo para cuidarlo y después actuaba como si ese objeto fuera suyo. Todas estas acciones que se mencionan en estos versos tienen que ver con acciones que afectan o que se llevan a cabo en la relación personal con otros creyentes. La Biblia nos está enseñando que cometer estas faltas contra otros es también una ofensa contra Dios, no solamente una ofensa contra el prójimo. ¿Y cuántas veces pecamos de forma accidental con cosas pequeñas? Pequeñas para nosotros, ojo, pero no para Dios. ¿Cuántas veces dañamos la relación con nuestro prójimo de forma accidental? Y estoy seguro que especialmente este pasaje nos va a tocar a nosotros en estos días de vivir esta cuarentena, de vivir esta pandemia. Porque estoy seguro que en más de uno o dos hogares de nuestra comunidad de fe, a raíz de este encierro, se han generado situaciones de tensión, de conflicto entre los miembros de la familia. A veces los padres perdemos la paciencia con los hijos. A veces perdemos la paciencia entre nosotros, los esposos con las esposas con los esposos. A veces los hijos se exasperan o se enojan con sus padres. Nos tratamos de forma descortés, a veces usamos palabras hirientes, o aunque no hagamos o digamos nada, en nuestro corazón guardamos enojo, rencor, y tenemos actitudes que hieren. Y pensamos que eso no es algo grave, serio. Dejamos que pase, nos decimos a nosotros mismos que pase agua bajo la corriente, pero olvidamos aquello que te recordaba al principio de este sermón. Nada escapa de la mirada atenta de Dios. Y ese es un problema. Imagínate al pueblo de Israel cuando recibió estos mandamientos. Imagínate las circunstancias que a ellos les tocó cuando recibieron esta ley. Ellos estaban en el desierto, estaban peregrinando por este desierto. Debían quedarse en un lugar cuando la nube de Dios se detenía en ese lugar. Y ellos no sabían cuándo iban a volver a moverse de ese lugar. Ellos debían quedarse ahí mientras la nube que simbolizaba, representaba la presencia de Dios, estaba ahí, inmóvil. Podían ser semanas, podían ser meses, o podían ser un par de días. La cosa es que ni bien la presencia de Dios comenzaba a moverse, ellos debían empacar, debían suspender cualquier cosa que hayan estado haciendo, cancelar cualquier plan que se hayan hecho, cancelar las entradas al cine o lo que sea, y debían empacar todo para ir detrás de esa nube. Imagínate
las tensiones y las fricciones que habrán experimentado conviviendo de esa forma. Ellos vivieron en la incertidumbre respecto a dónde iban a sentarse, a vivir por 40 años. ¿Te imaginas vivir así cerca a otras familias en el desierto, en el polvo, sin saber cuándo volveremos a movernos, sin saber cuándo vamos a sentarnos definitivamente en un lugar, sin saber dónde vamos a parar? Por 40 años. Un israelita se prestaba algo de su vecino y habían tensiones porque no se devolvía. Préstame tus cuchillos para el asado, un set de cuchillos parrilleros. Y el otro se lo prestaba y de repente la nube se movía y uno tenía que empacar las cosas. Se olvidaba de devolverle el set de cuchillos parrilleros y pasaba el tiempo y este amigo que se prestó el set de cuchillos se dio cuenta que no se lo había devuelto, pero han pasado semanas, han estado viajando por el desierto, así que era fácil mentalizarse y decirse a uno mismo, bueno, seguro que ya se ha olvidado, hemos estado caminando por bastantes semanas, ayer nos saludamos ahí mientras estábamos bajando la duna, y nos hablamos y él me saludó y conversamos acerca de las ovejas y del clima y todo estaba bien. Ni me mencionó los cuchillos. No le he visto hacerse un asado hace varios días. Así que no lo debe necesitar. La verdad es que me da vergüenza devolvérselo después de tanto tiempo. Así que esta persona fácilmente se convencía a sí mismo de que su amigo no necesitaba en realidad esos cuchillos. Así que decide que ahora son sus cuchillos y los usa como suyos. Otro israelita pudo haberse prestado, no sé, unas películas en DVD o un paraguas, lo que sea. El punto es que también nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? En nuestras relaciones hay situaciones, a veces en medio de la tensión, a veces en medio de la eh, incertidumbre, a veces por el estrés, a veces por el apuro. Nosotros no estamos armando y desarmando nuestras carpas para salir en el desierto, pero hoy día nuestra generación es una de las generaciones más estresadas y apuradas. Y en ese apuro, en ese estrés, en ese afán, también cometemos ofensas. Nos prestamos cosas que no devolvemos, nos comprometemos a ir a un lugar, llegamos tarde, eh, no sé, puedes imaginarte tú, hay cosas que de palabra o de hecho, ofensas, heridas, que a veces catalogamos como pequeñas e insignificantes, ofensas que parecen no generar mayor daño. Pero la Biblia nos está mostrando que aún estas cosas chicas no pasan desapercibidas de Dios. Y para Él no son cosas pequeñas e inocentes. Por eso estos mandamientos hablan. Si te has prestado algo, devuélvelo. Si te has comprometido a decir algo, habla la verdad. Si has levantado algo que no te pertenece, busca a su dueño y devuélvelo. Así que son fuertes preguntas, fuertes afirmaciones que nos da la palabra de Dios. Y volvemos a la pregunta entonces, si Dios está mirando todas estas cosas y para Él estas cosas son importantes, esta es la pregunta entonces que viene a nosotros. ¿Qué hacemos con esta culpa? Si para Dios es tan grave, estas cosas que para mí no son tan graves, y si estas cosas según la Biblia son pecado, y yo soy culpable, ¿qué hago? Levítico nos enseña lo que un hijo de Dios debe hacer con la culpa. Y son básicamente dos cosas que el hijo de Dios debe hacer eh, cuando se da cuenta que es culpable. En primer lugar, Dios quiere
que tú y yo reconozcamos nuestra culpa, nuestro pecado. Todas estas leyes acerca del comportamiento, acerca de ofensas menores, entre comillas, de ofensas involuntarias, están escritas con un propósito, que tú y yo, que los lectores, nos demos cuenta que son pecado. O sea, en otras palabras, Dios quiere que reconozcamos nuestras faltas, aun aquellas que hemos cometido de forma involuntaria, aun aquellas que son, entre comillas, menores, aun aquellas que para nuestra sociedad, nuestra cultura, no son faltas. ¿Sabes qué? Para darte cuenta de que eres culpable, no necesitas sentirte culpable. Muchas veces no nos damos cuenta de las ofensas que cometemos contra Dios y contra nuestro prójimo. Y a veces, aunque nos damos cuenta que hemos metido la pata o que hemos cometido una ofensa, para la gran mayoría eso no es una ofensa grave, por lo tanto no nos sentimos culpables, porque no se ha hecho ningún daño. Incluso la persona a quien no le devolvimos el objeto prestado nos puede decir, no te preocupes, no hay drama. Y yo puedo decir, entonces no hay culpa. Pero ojo, si la Biblia te dice que eres culpable, entonces eres culpable, aunque no sientas culpa. Si la Biblia me dice que yo he cometido un pecado, soy culpable de ese pecado, aunque para mí y para el resto del mundo ese acto no sea tan pecaminoso. Reconocer esto es el primer paso. Y este primer paso es clave, querido hermano, querida hermana. Por eso es que Dios nos dejó esta ley, su palabra, los mandamientos. La ley nos hace culpables, nos muestra nuestro pecado y no es un trabajo grato, porque esto nos humilla. ¿Por qué Dios nos humilla tanto mediante esta ley? ¿Por qué nos muestra nuestra culpa? ¿Será que nos quiere avergonzar? ¿Será que nos quiere destrozar? Absolutamente no. La ley nos mata, nos acusa. La ley de Dios nos conduce al infierno, nos quita nuestra comodidad, nos incomoda, nos saca de todo falso sentido de seguridad, pero lo hace para que luego seamos justificados por gracia, para luego podamos recibir el mayor bienestar, la más grande bendición y el más grande gozo. La ley está ahí para matarnos, pero no para matarnos y dejarnos muertos, sino para que después podamos renacer, para que después Dios nos pueda hacer resucitar, para que podamos vivir. La ley está ahí para mostrarnos nuestro pecado, nos humilla, nos confronta, para que podamos reconocerlo, porque este es el primer paso para encontrar perdón, para encontrar vida, reconocer mi necesidad, reconocer mi culpa. Así que este es el primer paso, querido hermano, querida hermana, reconocer. Y ese es el papel de la ley, ese es el propósito de la ley, que podamos reconocer nuestra culpa. El segundo paso, el segundo propósito de esto es que nosotros podamos restituir. En este pasaje vemos algo completamente distinto a todo lo demás que hemos visto hasta ahora en Levítico. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora en Levítico son los sacrificios por el perdón de nuestros pecados. Los sacrificios que un israelita debe presentar para que Dios le perdone por sus pecados. Pero ahora se aumenta una cláusula a esta ley. Además de presentar un sacrificio para que Dios le perdone su pecado, los versos
16 del capítulo 5 y los versos 4 y 5 del capítulo 6 nos está mostrando que además de los sacrificios, un israelita debía hacer restitución. ¿Eso qué quiere decir? Que si un israelita había pecado por robo, había pecado al no devolver algo, al tomar algo de su prójimo prestado o cuando su prójimo le había entregado algo para que él lo cuide y no lo devolvió, o cuando encontraba algo que no era suyo y no lo devolvía, o cuando levantaba un falso testimonio. Además de los sacrificios, este israelita debía devolver el objeto o debía pagar un equivalente a su dueño, más un porcentaje. Mira estos versos, si los tienes en tu pantalla, está estableciendo eso que acabo de mencionar. Debía devolver todo lo robado o todo lo que se había dañado del objeto, todo lo que había tomado. Si había calumniado, si la ofensa era verbal, debía pagar con dinero, debía devolverlo prestado. Y además de eso, debía aumentar una quinta parte del valor, esto es un 20%. A esto se le llama restitución. Él debía devolver, restituir lo que había recibido, lo que había quitado, lo que había tomado. Si había dañado a alguien, debía restituir ese daño mediante un acto de, de pagar por ese daño. Para tener una buena comunión con Dios no era suficiente presentar su sacrificio. Debía restituir a su prójimo, a quien había afectado, a quien estas acciones le había afectado. ¿Por qué debía hacer eso? ¿Por qué devolver los objetos y pagar? Porque sólo así se aseguraba de que él estaba genuinamente arrepentido. Aunque su falta haya sido involuntaria, el israelita debía reconocer que había actuado mal, que su acto había sido una falta de respeto hacia su prójimo, y debía mostrarle con algo concreto a su prójimo que estaba arrepentido. Debía mostrar dolor, debía mostrar sinceridad. Sin sinceridad, el arrepentimiento no es real. Y Dios quiere que su pueblo sea sincero en su arrepentimiento. Es fácil decir lo siento. No es fácil mostrar un cambio de actitud, pagar por la ofensa. Y esto es fuerte. Cuando estudié este pasaje, fui confrontado. ¿Cuántas veces yo he ofendido a alguien verbalmente? ¿Cómo me preocupo por restituir? Y generalmente, ¿cuál es nuestra reacción cuando somos confrontados con, con un daño a nuestro prójimo? Generalmente reaccionamos con orgullo. No, yo no hice tanto daño, pero qué sensible eres, ¿cómo te va a ofender que haya dicho eso? Pero si no estuve tanto tiempo si no me atrasé tanto en pagarte la deuda, ya, toma, aquí está, te lo devuelvo. Somos orgullosos, defendemos nuestra postura, no mostramos humildad. No es, generalmente no es lo primero que nace en mi corazón, una respuesta genuina de decir sí me he equivocado. ¿Puedo mostrarte de alguna manera que estoy arrepentido? ¿Puedo hacer algo para convencerte de que eh, estoy arrepentido de haberte causado esta incomodidad? No hacemos eso, pero la Biblia nos está mostrando que eso es lo que deberíamos hacer. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. Lamentablemente no lo tengo en pantalla,
no lo tengo en pantalla, pero te lo voy a leer. El Juan el Bautista, en Mateo 3, predicó lo siguiente. Él dijo: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento también nos muestra esto, que Dios espera que produzcamos frutos concretos de arrepentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que lo demostremos de alguna forma concreta, devolver, restituir, compensar, reponer. Queridos hermanos, como cristianos debemos aprender a practicar estas verdades. Primero, a reconocer y confesar nuestras culpas y a restituir, buscar solucionar, buscar reparar. Quizás no tenga que ver con pagar, con necesariamente dar dinero, pero ahí el Espíritu Santo puede guiarte. Y una buena pregunta que debemos hacernos, si hemos ofendido a alguien o si el Espíritu Santo nos muestra que alguna actitud, palabra o acción ha ofendido a nuestro prójimo, a nuestro hermano en la fe, debemos también buscar del Espíritu Santo sabiduría para encontrar una forma práctica de demostrarle a esa persona: oye, me importa esta relación, tú eres importante para mí, somos hermanos. Si te he ofendido, dime cómo puedo reparar esta situación. Esas dos verdades debemos practicarlas. ¿Sabes qué? Cristo pagó la restitución para ti y para mí. Nosotros le debíamos a Dios. Nuestra ofensa, nuestra deuda más grande era con Él. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, que en Cristo Dios reconcilió al mundo. Por medio de Cristo, nosotros tenemos esa restitución con Dios. Por lo tanto, podemos ser libres para restituir, para confesar. Tenemos el perdón de Dios. Busquemos el perdón de aquellos a quienes dañamos. Cuidemos nuestras relaciones dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar. Y sobre todo, cuidemos nuestra relación con nuestro Dios.